Veo que ya estamos en YouTube. Sí, así que comportémonos, por favor. Bueno, ya casi, ahora vamos a arrancar unos breves instantes. Buenísimo. Bueno, ya que estamos, vamos a ir arrancando. Igual la gente siempre se sigue conectando un poco, pero bueno, bienvenidos a todos, todas y todes. La verdad que es un placer que volvamos a conectarnos. Desde CRIES ya hace un tiempo que no habíamos organizado un webinar, así que nos pone muy contentos relanzar este tipo de actividad con este nuevo ciclo de conferencias conjuntas que vamos a estar haciendo con la Fundación Carolina, que están orientadas a ahondar el análisis de las percepciones, las agendas, políticas, posicionamientos de los países latinoamericanos y caribeños respecto a problemáticas de índole regional y globales, ¿no? Vamos a poder tocar temas de medio ambiente, de migraciones, epidemias y pandemias, obviamente no puede quedar afuera en estos tiempos, y una serie de ejes temáticos que vamos a estar trabajando a través de los próximos meses y sobre los cuales un poco van a profundizar justamente dos de los panelistas que tenemos hoy acá presentes. Hoy saben que vamos a estar hablando sobre la crisis del orden liberal internacional. Vamos a estar abordando su impacto sobre América Latina y el Caribe, viendo cuestiones como el COVID, justamente, como Brexit, la administración de Biden, la posible reconfiguración de las alianzas internacionales. Mientras siempre que vamos esperando y que se terminan de conectar las personas, siempre llegan un poco tarde, ya tenemos 40 personas en línea, seguro se van a ir conectando más. Mientras esperamos, yo los invito siempre a jugar un juego, ¿no? Un juego muy simple, y es, si en estos tiempos de Zoom, el área más organizada de sus espacios de trabajo es aquella que está justamente dentro del rango visual de sus cámaras, vayan ahora mismo al chat y le dan clic a alguno de los links que les estamos compartiendo para que se unan y nos sigan en las redes sociales, tanto de CRIES como de la Fundación Carolina. Están ahora en el chat, se pueden sumar. Y si en verdad son de aquellos que tienen perfectamente arreglados sus espacios de trabajo, pues los envidio mucho, no es mi caso, y también los invito a que vayan ahí mismo al chat y den clic y sigan a la Fundación Carolina o a CRIES, sea en el Twitter, en el Facebook o en el Instagram. Esto yo siempre insisto con esto, no es solo una cuestión de autobombo, de promoción, es una muy buena forma de estar atentos al tanto de qué es lo que estamos haciendo, y como se ven en muchas actividades en conjunto, la verdad que es sumamente útil que nos sigan en redes sociales. Bueno, ya veo que están llegando, que hay bastantes personas conectadas, así que lo que voy a hacer es que voy a presentarme brevemente. Yo soy Andrés Servín Pont, soy director de CRIES, y hoy voy a estar funcionando o cumpliendo funciones de moderador. Tenemos una sesión que es súper interesante, no solo por el eje central, sino también porque es la inauguración de este nuevo ciclo de conferencias que estamos realizando. Y disculpen, es que estoy a la vez moderando algunas cuestiones. Entonces es un nuevo ciclo que estamos llevando adelante conjuntas entre CRIES y la Fundación Carolina, un primer inicio que me pone muy contento. Y en el panel, bueno, si no llegaron a ver el flyer y de alguna manera igual llegaron a esta sala de Zoom, les cuento un poco. Tenemos a Erika Rodríguez Pinzón, que es profesora en la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora América Latina en la Fundación Alternativas. Tenemos a Luisa Duarte, investigadora de American University y el Wilson Center. Tenemos a Andrés Servín, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Y tenemos a José Antonio Sanahúja, director de la Fundación Carolina. Y como tenemos justamente esta inauguración de este nuevo ciclo, la primera parte vamos a arrancar con algunas palabras de justamente José Antonio Sanahúja y Andrés Servín, antes de entrar de lleno en el panel de hoy. Yo les recuerdo que hacemos lo posible por incluir las preguntas que vienen del público. Hay dos formas de hacer sus preguntas.
en la sección de Q&A que está habilitada, pueden dejar preguntas. También lo pueden hacer a través del chat. La idea es que al final de la sesión compartiremos algunas preguntas de los panelistas para que puedan responder. Siempre nos interesa, a veces no siempre da el tiempo para responderlas a todos. Y también aprovecho una última pieza de promoción, es que les estoy dejando los links a los perfiles de Twitter de los 4 panelistas que tenemos hoy, para que también los sigan, hacen muchísimo trabajo, son todos muy productivos, y está muy bueno que puedan seguir adelante con el trabajo, sigan el trabajo que están realizando y la increíble cantidad de producción académica que están sacando. Ahora le cedo la palabra a José Antonio Sanaúja, director de la Fundación Carolina, para que pueda iniciar esta primera parte de inauguración de este ciclo conjunto. Y arrancamos. Muy bien, pues muy buenos días, muy buenas tardes desde aquí, desde Madrid. La verdad es que es un motivo de una gran alegría y de una gran satisfacción pues, poder realizar esta actividad y con ella iniciar este ciclo, ¿no? Por varios motivos. El primero de ellos, porque en efecto damos inicio a un programa de actividad conjunta entre 2 instituciones con mucha raigambre en sus respectivas regiones, ¿no? Y con una tradición de trabajo académico y de incidencia en el debate público, que estamos convencidos que el trabajo conjunto pues, va a incrementar en cuanto a su alcance y en cuanto a su incidencia, ¿no? Y a partir de una agenda de preocupaciones comunes, ¿no? Como ha señalado Andrei, vamos a tener a partir de ahora distintas conferencias, webinarios sobre temáticas que tienen que ver con el sistema internacional, con las relaciones internacionales de América Latina, de la Unión Europea, también de España, ¿no? Y el papel que estas cumplen para el reacomodo de los distintos actores en un sistema internacional en cambio. Pero también es un motivo de satisfacción porque no partimos de cero, ¿no? Y realmente este ciclo pues, da continuidad a una colaboración que hemos tenido pues, ya desde hace muchos años, ¿no? He tenido la oportunidad de colaborar con la red CRIES, ¿no? Y siempre ha sido pues, un motivo de gran alegría, ¿no? y de satisfacción poder aportar modestamente pues, a publicaciones de la red CRIES, a la revista Pensamiento propio, que es toda una referencia, me gustaría destacarlo, en los estudios internacionales en la región, ¿no? Así que, aunque esto es un nuevo comienzo, también es dar continuidad a esa línea de trabajo. Y finalmente, motivo de satisfacción porque hoy compartimos este espacio pues con personas, algunas he tenido oportunidad de conocerlas hoy, como es el caso de Luisa, otras, como Erika, pues ya tenemos también una colaboración desde hace tiempo, ¿no? Y por lo tanto creo que va a ser una oportunidad pues, para continuar una conversación que viene ya de tiempo atrás sobre preocupaciones comunes, ¿no? La verdad es que muy contento, muy satisfecho y convencido de que esto es solamente el inicio, ¿no? de una línea de trabajo que va a ser muy fructífera para el próximo, al menos para el próximo año. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le cedo la palabra para continuar con esta parte de la inauguración al presidente de CRIES, Andrés Servín. Gracias, André, y gracias, José Antonio. La verdad que para mí también es motivo de celebración y de alegría el que podamos iniciar este ciclo de actividades en colaboración con la Fundación Carolina. Creo que tenemos una agenda muy intensa de temas a tratar, con la perspectiva tanto desde Europa como desde América Latina, sobre los temas de la agenda global en particular. Y creo que ya tenemos una serie de antecedentes. En ese sentido, quiero agradecerte de nuevo, José Antonio, tu participación como miembro del Consejo Académico de CRIES y toda tu colaboración precedente en las actividades de CRIES. Pero creo que con esto iniciamos como una nueva etapa más intensa y más exigente. Yo creo que es fundamental que nosotros contribuyamos a clarificar y a difundir los debates que existen sobre distintos temas de la agenda, que son relevantes no solamente para las élites que toman decisiones, sino también particularmente para la sociedad civil, especialmente en un momento en donde hay grandes dificultades para preservar los espacios cívicos y es necesario recuperarlos a través de un debate mucho más intenso. Bueno, por esto y por muchas de las razones que tú dijiste, me parece que estamos arrancando con buen pie en una iniciativa que sí
valoro mucho y que creo que nos va a llevar por muy buen camino. Y aprovecho también para agradecerles a Erika y a Luisa participar en este primer paso en dirección hacia un debate más intenso sobre temas que generalmente, y con esto quiero cerrar, pero creo que es importante resaltar, muchas veces, generalmente, el debate sobre muchos de los temas que tenemos previstos en la agenda, y en particular sobre la crisis del orden liberal internacional, son debates que están restringidos al mundo anglófono, a la academia anglófona, y generalmente no trasuntan en el medio hispanoparlante o lusoparlante como en este caso. Y yo creo que es fundamental que nosotros tengamos este debate con altura y que realmente podamos generar una interlocución en donde no siempre la teoría y la interpretación provengan del norte y la visión desde el terreno provengan del sur. Una división del trabajo que me parece extremadamente peligroso y contra la cual hemos estado tratando de buscar alternativas desde la perspectiva de CRIES. Bueno, les agradezco mucho y nuevamente, y no quiero extenderme más porque tenemos muchas cosas para discutir, mucha tela para cortar y poco tiempo para hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, excelente. Ya tenemos a bastante gente conectada, así que me pone muy contento. Ya algunas personas que se están dirigiendo a la parte de preguntas y respuestas, así que aprovechen ese espacio. Yo hago, en mi rol de moderador, en verdad es más de interrogador, por lo cual voy a estar direccionando algunas preguntas a nuestros panelistas. La idea siempre es que sean respuestas más o menos breves, apuntando a una cosa un poco más dinámica, así que tenemos un entramado de preguntas y aparte tratando de tocar algunas cuestiones quizás un poco más a nivel global y también bajándolo al terreno un poco América Latina también, así que vamos a ir yendo y volviendo. La primera pregunta la tengo justamente para José Antonio, que es ahondar sobre el concepto de orden liberal internacional, porque esa es nuestro título, no podemos arrancar sin tener un buen marco teórico sobre qué estamos hablando. ¿A qué nos referimos y cómo ha evolucionado su conceptualización? Pues muchas gracias, ¿no? Bueno, normalmente cuando hablamos de orden internacional liberal nos referimos a un conjunto de instituciones y normas, ¿no?, que remiten a un sistema internacional abierto, sometido a reglas, ¿no?, fundamentalmente en el ámbito del comercio y la inversión, muy ligado, por lo tanto, digamos, a la expansión del capitalismo de posguerra, por decirlo de una manera muy directa, ¿no? Ahora, yo sí creo que es importante, más allá de esa definición genérica, digamos, de orden, digamos, liberal en lo económico, democrático y liberal en lo político, con mayor o menor contenido social, dependiendo del lugar desde donde se hablara, sí, yo creo que es importante situar ese concepto en el marco, en un contexto histórico, ¿no?, y atender a la historicidad que tiene ese concepto, ¿no? Entonces, orden internacional liberal, en realidad, representa, ¿no?, el entramado institucional y de normas que se establece desde 1945 en una parte del mundo, que es la parte, digamos, occidental, ¿no? Y desde el primer momento, y hasta al menos los años 80, ese orden estuvo disputado, ¿no?, fundamentalmente por dos líneas de tensión: la línea este-oeste, por un lado, el conflicto bipolar, y por otro lado, la línea norte-sur, ¿no? Hubo desde el proceso de descolonización, significó desde el primer momento, esto es conocido, una impugnación de ese orden liberal internacional. Y me gustaría simplemente poner sobre la mesa, como un recordatorio, ¿no?, este intento de los países del sur, y en particular protagonizado por América Latina, liderazgo de México, de impulsar un nuevo orden económico internacional, algo de lo que casi nadie se acuerda ahora, el famoso NOEI, pero que fue quizás el intento más articulado, ¿no?, de impugnar ese orden. Y ya muy brevemente recordar que quizás, en realidad, lo que hoy entendemos por orden internacional liberal ha tenido un periodo relativamente corto en términos históricos de vigencia, ¿no?, y de vigencia y de aceptación más o menos universal, ¿no? Podríamos decir que, por una parte, una fecha importante es el año 82. Yo recuerdo una cumbre del G7, ¿no?, de las primeras en las que participó la administración Reagan, en la que, al calor de la crisis de la deuda, declaró acabado el nuevo orden económico internacional de los países del sur, ¿no? Y a través de los programas de ajuste desarticuló ese intento de los países en desarrollo de impugnar el orden internacional liberal en lo económico. Y a partir del año 89, ¿no?, con la caída del muro, se produce este momento fin de la historia, ¿no?, en términos de Fukuyama, y iniciamos una etapa en la que el orden internacional liberal, occidental, hegemónico,
se expande, ¿no? Y se universaliza. Es realmente el momento en el que este termina teniendo su diseño más acabado y se extiende. Pero termino diciendo que lo verdaderamente significativo es que el triunfo, la universalización, ¿no?, de este orden internacional liberal a partir de esos momentos, a partir del año 89, del año 90, ¿no?, al mismo tiempo sembró, por decirlo así, las semillas de su propia impugnación y cuestionamiento, en dos procesos que espero podamos tener ocasión de comentar aquí. En primer lugar, porque significó la expansión de la globalización, y la globalización hizo, en un periodo de tiempo muy corto, hizo emerger unos países en desarrollo, unos países emergentes, unos BRIC, que muy pronto, en términos distintos, ¿no?, reivindicaron ese cuestionamiento del sur, ¿no?, de los países, del orden internacional liberal, y hicieron un planteamiento revisionista, ¿no?, a la naturaleza hegemónica y occidental de ese orden internacional liberal. Y por otra parte, el modelo económico en el que se sustentó ese orden internacional liberal, el modelo de la globalización, provocó cambios societales muy profundos, tanto en los países emergentes, emergencia de clases medias con nuevas aspiraciones, como un vaciamiento de las clases medias en los países avanzados, un incremento de la desigualdad, y todo ello ha llevado a crecientes niveles de insatisfacción, de desafección democrática y a un proceso de impugnación del orden internacional liberal, no en el plano internacional, sino en el plano interno de muchos países, ¿no? Y hoy son fuerzas políticas y liberales, en muchos casos de extrema derecha, las que están impugnando el orden internacional liberal desde países que antaño lo habían sostenido. Entonces, curiosamente, termino, en ese proceso histórico que he tratado de esbozar, el momento en el que el orden internacional liberal aparece con su diseño más acabado, se universaliza y aparentemente triunfa, es el momento también en el que empiezan a emerger las dos fuerzas que hoy, de manera más clara, suponen su impugnación y su cuestionamiento, ¿no? Un conjunto de países emergentes, por un lado, que discuten su carácter hegemónico, y fuerzas sociales y liberales, ¿no?, que discuten su naturaleza abierta y democrática. Muchísimas gracias. Bueno, siguiendo un poco en esta línea, entonces, hoy en la actualidad, ¿cuáles son, y esta pregunta va para Andrés Servín, cuáles son los riesgos y las amenazas para la supervivencia de este orden liberal internacional? Bueno, yo creo que, gracias, creo que básicamente quizás agregaría algo a algunos de los elementos que ya sentó José Antonio. Yo creo que hay una tendencia siempre a ver el orden liberal internacional en términos de la consolidación de la hegemonía de Estados Unidos después del fin de la Guerra Fría. Pero tenemos que retroceder un poco y entender que llevamos 200 años de valores que inspiran ese proceso, en lo económico, en lo político en particular, y que de alguna manera apuntan a generar, particularmente en el marco del sistema westfaliano de relación entre los estados, a generar alguna forma de regulación o de normas que estabilicen el sistema internacional. Pero yo quisiera rescatar en esto lo que más amenazado veo en lo inmediato, que son los valores políticos que vienen desde hace 200 años, porque están asociados con la visión de Occidente sobre cómo debe ser el mundo. Y esa visión de Occidente justamente es contestada y cuestionada a partir del desplazamiento de la dinámica económica hacia Asia, desde el Atlántico hacia Asia, y la emergencia de los países que mencionaba José Antonio. Esa visión es cuestionada, altamente cuestionada, a tal punto que algunos, el caso de Acharía es muy claro, define el orden liberal como un club de Occidente. El orden liberal internacional como un club de los países de Occidente que han impuesto sus normas, sus reglas, sus valores al resto del mundo, de las otras sociedades, y de alguna manera con eso han creado un sistema que beneficia fundamentalmente a sus intereses y no necesariamente a los intereses de estos países emergentes. Entonces yo creo que aquí, en este marco, es donde tenemos dos grandes amenazas, para clasificarlas muy rápidamente. Por un lado, las amenazas internas que tienen que ver con el cuestionamiento de esos valores, entre otras cosas, la democracia, los derechos humanos, los valores humanitarios en general, que vienen asociados desde la Ilustración con el pensamiento occidental.
Y por otro lado, esto claramente se produce, ya lo mencioné José Antonio, no voy a insistir sobre eso, con el surgimiento de movimientos autoritarios, populistas y liberales en el seno de las sociedades occidentales. Pero por otro lado tenemos la amenaza que constituye la transición que está viviendo el orden liberal internacional hacia un destino que desconocemos, que es bastante incierto. En el momento en que hay una reconstitución de las relaciones de poder, la emergencia de toda una serie de poderes importantes en el mundo no occidental que plantean la necesidad de otra forma de organizar la estabilidad en el mundo. Y ahí es donde se combina lo interno con lo externo para poner en cuestión mucho de lo que se ha instituido, valga la redundancia, en términos de normas, reglas, instituciones por parte de Occidente en el orden liberal internacional. Y aquí, desde luego, ya vamos a tener oportunidad de hablar cuáles son justamente los actores, ya en términos de agencia, que amenazan la continuidad de ese orden a partir de una coyuntura extremadamente difícil, que yo creo que arrancan en realidad en el 2008, cuando justamente es Asia la que tiene mayor capacidad de enfrentarse a la crisis y los que más la padecen son los países de Occidente, incluyendo desde luego Estados Unidos. Muchísimas gracias. Hago un breve recordatorio antes de seguir a la siguiente pregunta, de que pueden dejar sus preguntas y comentarios tanto en las preguntas acá habilitadas, el chat está habilitado y estamos leyendo los comentarios también en el streaming de YouTube, así que eso también, si ponen preguntas por el streaming de YouTube, también estaremos tratando de incluirlas. Ahora, la siguiente pregunta la tengo para Luisa Duarte. ¿Qué rol tiene América Latina en un orden, vamos a llamarlo, post-occidental? América Latina... no sé si se contesta en portugués o en español, si voy a Pode falar em português, eu acho que todo mundo vai entender. Mi portuñol, hace muchísimo que no hablo español, no quiero ser un meme en YouTube, así que voy a contestar en portugués, creo que después puedo volver para el portuñol. Eu vejo, eu não sou das mais otimistas em relação à Latinoamérica, América Latina, nessa ordem, nessa reestruturação das ordens de poder e dessas mudanças sociais profundas que estão em curso com essas crises multidimensionais, uma crise climática, uma crise do patriarcado, uma crise dessas democracias liberais e eu acho que a gente ainda precisa responder algumas perguntas: quais as consequências da passagem de Trump pelo poder aqui nos Estados Unidos para a América Latina, quais as consequências dessa invasão do Capitólio em janeiro para a América Latina. Eu vejo uma América Latina, isso, claro, olhando bastante para o Brasil, como com condições ideais para uma tempestade social e para movimentos que estão por vir de grande insatisfação popular, de empobrecimento da população, e que isso vai gerar uma grande desorganização. Vejo também uma América Latina que ainda está bastante distante de se reaproximar, de reforçar regionalismos. Acho que isso não acontece por enquanto, a não ser que haja uma mudança significativa de poder na região. Obrigado. Tá tudo certo, pode falar em português. Eu posso falar em português? Pode, Deu não certo. tem nenhum problema. Ninguém mandou mensagem dizendo que em português não entendo? Eu acho que a única coisa que precisa falar, às vezes, um pouco mais devagar. Mais devagar. Não, mas você estava bem, mas só para ter aí consciente isso, né? Disculpen, ahora yo pido disculpas por mi portugués porque no está al día. Estaba perfecto. Pero aprovecho y disculpen si no respeto un orden que sea demasiado claro, pero quiero volver con Andrés Servín y haciendo una pregunta sobre cuál es el impacto de la pandemia sobre la crisis del orden liberal. Bueno, yo creo que la pandemia pone de manifiesto muchas de las situaciones y de tendencias que se estaban produciendo antes, entre otras cosas el cuestionamiento al multilateralismo y a la gobernanza global, que venía asociada con la visión
de la Organización del Mundo en el marco del orden liberal internacional. Y yo creo que en ese sentido, la primer víctima de la pandemia es justamente cómo se estaba organizando la cooperación a nivel internacional en el marco multilateral, que cae, se derrumba cuando la pandemia avanza, porque se produce una especie de sálvese quien pueda y todos corren por su lado. Entonces, empezando a primar las prioridades e intereses de cada país en particular. Pero eso, paradójicamente, además, acentúa lo que estábamos marcando anteriormente con la aparición de los estados emergentes, porque lo que vemos es que los que más se concentran en el sálvese quien puedas son los que deberían estar liderando el mundo liberal. En este caso, particularmente Estados Unidos, en donde primero el presidente de la administración Trump no prestó demasiada atención a cómo controlar la pandemia, y después ahora los esfuerzos que empezó la administración Biden están concentrados a resolver la pandemia en Estados Unidos, y solo muy recientemente empiezan a colaborar con México y Canadá, que son sus vecinos. Por el contrario, lo que nosotros vemos en el mundo euroasiático, para llamarlo de alguna manera, es que a pesar de que también ha habido falencias y errores muy grandes en cómo se administró la estrategia para enfrentar la pandemia, de hecho hay un esfuerzo de cooperar con el resto del mundo. Y tanto Rusia como China como la India, y esto es importante de marcar, los tres están tratando de proveer de vacunas a países que inclusive quedan fuera del marco del COVAX que ha instituido la Organización Mundial de la Salud para proveer de vacunas. Y entonces están desarrollando una muy activa diplomacia de vacunas en un marco de intereses geopolíticos, algunos con mayor digamos, evidencia y otros menos evidentes, pero que contrastan muy significativamente con lo que pasa en el mundo occidental, por lo cual también ahí hay una pérdida de peso en términos de liderazgo moral por parte de Occidente frente al mundo euroasiático. Después podemos hablar cómo se configura cada uno en términos democráticos o autoritarios, pero eso es otra historia. En lo que se refiere a la pandemia es muy claro que está ganando lo que es el no occidente, o yo diría más precisamente el mundo euroasiático. Muchas gracias. Y como siempre, desde que iniciamos este ciclo de webinars, desde que iniciamos a masificar los webinars, eso me refiero, el año pasado, siempre hay un riesgo constante de que nos vayamos directo a hablar de la pandemia de forma demasiado sustentada, ¿no? Entonces ahora voy a desviar un poco la pandemia, igual vamos a volver después, porque sin dudas es un elemento que no podemos dejar afuera, pero Erika Rodríguez, yo tengo una pregunta que me parece que es relevante para seguir un poco en la línea sobre algunos de los elementos que entran en juego, ¿no? En el nuevo orden internacional, ¿qué papel van a jugar los recursos naturales? Porque tenemos este debate eterno sobre si son una maldición o una oportunidad. ¿Son o serán la respuesta a los problemas en la región? Bien, muchas gracias. Lo primero, gracias por invitarme y bueno, evidentemente esto es un debate que no tiene que ver tanto con como tal, como la posesión del recurso, sino con la gestión de los mismos, ¿no? Es evidente. Hay países del norte global muy beneficiados por sus recursos naturales, hay otros que los han convertido conscientemente en maldición. Pero, claro, en esta reacomodación geopolítica y reacomodación y puesta en cuestión del orden internacional, vuelven a tomar una importancia creciente, y especialmente para América Latina, región que en la última década o década y media hemos visto que se ha reprimarizado, ¿no? Entonces, buena parte de la inserción de América Latina, por ejemplo, y de su estrecha relación con Asia viene ligada al hecho de los recursos naturales, al hecho de la existencia de esos recursos naturales, cuando en las otras áreas, en la política, en las áreas del debate internacional, inclusive del multilateralismo, en la que alguna vez fue muy activa en la región, hoy en día está un poco invisibilizada. Entonces, los recursos naturales van a jugar un papel relevante. Van a jugar un papel más relevante aún en el sentido de cómo se están, digamos, creando o reorganizando o construyendo las estructuras de la producción global. Hemos visto que la pandemia, toca volver a pandemia, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Siempre nos puso en cuestión algunas formas de las que habíamos distribuido el trabajo a nivel internacional, la producción internacional, cuando nos dimos cuenta que no teníamos mascarillas, porque solo China las fabricaba.
¿no? Digamos que eso fue uno de un bofetón que nos hizo darnos cuenta de cómo está distribuido los sistemas de la producción global. Entonces, claro, si la producción y estos manejos, estas ideas de volver a localizar industrias que antes habían sido deslocalizadas, cosa que va a tener una importancia relevante en el futuro próximo, pues también tenemos que ver cómo las materias primas, que no son tan fáciles, que sí que están concentradas en algunos recursos, pueden empezar a jugar un papel de relacionamiento y dirigir los relacionamientos de los países de una forma distinta. Entonces, evidentemente van a jugar un papel y de hecho ya lo vienen jugando progresivamente de unas formas que no esperábamos porque no era lo que teníamos contemplado para el futuro de América Latina, ¿no? La idea de la reprimarización. Igual voy a volver con el tema de la reprimarización enseguida, porque me parece que no lo podemos dejar de lado. Y la siguiente pregunta va para Andrés Servín. Y tiene que ver con que vamos a meter un poco a Estados Unidos dentro de esta pregunta, porque ya lo estuviste asomando, y es, ¿podrá Biden restaurar o recomponer este orden liberal internacional? ¿Y qué puede esperar América Latina de esta administración? Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque esto da para mucho, pero a ver, en términos muy puntuales. Lo primero que Biden va a tratar de restaurar es la economía y la situación social en Estados Unidos, porque evidentemente ahí tiene una amenaza muy grave a la posibilidad de su continuidad. Y caso de que fuera a ir a una reelección o que alguien del Partido Demócrata fuera a ser candidato en la próxima elección. ¿Por qué? Porque esto tiene un efecto también no solamente en lo interno, sino, como decía, en lo externo, porque en la medida que pueda mostrar que va a haber una continuidad en lo que se está haciendo en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, va a poder convencer a sus aliados que están altamente decepcionados después de la administración de Trump, que también se pueden restaurar de una manera sostenible las relaciones con estos aliados, particularmente en el caso de los aliados transatlánticos y específicamente, y muy importante, yo creo que ahí es donde se va a concentrar el foco de los conflictos en los próximos años, en el ámbito del Indo-Pacífico. Entonces, la capacidad de Biden de hacer eso, bueno, cuando uno lee la literatura actual y lo que escriben muchos de los analistas que conocemos y investigadores en el caso de Estados Unidos, vemos una suerte de optimismo con respecto a la capacidad de Biden, dada su experiencia, de restaurar los vínculos en el ámbito internacional, de promover el multilateralismo, de volver a una agenda humanitaria eventualmente. Esto está condicionado también por factores biológicos, muy claro, su edad, pero necesita mandar ese mensaje, además en términos de que esto va a continuar. Y lo está haciendo. Yo creo que esta especie de, furia o de aceleración en los 3 primeros meses de su administración, de reuniones básicamente en Europa, de reuniones en el Indo-Pacífico, de altos funcionarios hablando con China, de él peleándose con Rusia, es como diciendo, bueno, aquí estamos de vuelta, no es como en la época de Trump, y vamos a hacer algo para reconstruir el sistema como a nosotros nos parece. Y el optimismo se nota en el sentido de que muchos de estos analistas, hoy estaba leyendo, no voy a mencionar algunos nombres, obviamente, Naim, Eikenberry, hoy estaba leyendo inclusive un artículo de Haas, todos están mirando cómo va a ser esta reconstitución en el sentido positivo de preservar el orden liberal internacional. Yo personalmente tengo mis dudas, pero bueno, después podemos hablar de cuáles son los escenarios posibles al respecto. Excelente. Y ahí surge ya un tema que me parece que vamos a tener que abarcar. José Antonio, te voy a preguntar justamente sobre el tema multilateralismo y cuál es el rol que va a tener en el marco de esta crisis del orden liberal internacional. Estás en mudo. Gracias. La crisis del multilateralismo es justamente una de las expresiones de esa crisis del orden liberal internacional, ¿no? Normalmente cuando nos referimos a las organizaciones multilaterales, digamos, tenemos exigencias en 3 ámbitos, ¿no? Pretendemos que esas organizaciones multilaterales sean representativas,
sean legítimas y sean efectivas, sean eficaces. Efectivas en la generación de normas y en la provisión de bienes públicos, ¿no?, que un sistema muy interdependiente, muy interconectado, necesita para operar, en la mitigación y prevención de riesgos también asociados pues, a ese alto grado de interdependencia. Y ya desde hace algún tiempo los organismos multilaterales pues, tienen justamente problemas en esos tres ámbitos. Primero, hay un problema de representatividad muy evidente, ¿no? Se reflejan, sea el Consejo de Seguridad, sean los organismos financieros internacionales, FMI, Banco Mundial, estos organismos que se basan en cuotas o participaciones accionariales desiguales en función de niveles de riqueza, no reflejan hoy ni la distribución de la riqueza mundial ni la distribución del poder político o militar, ¿no? Representan un orden ya pasado, ¿no? Entonces hay un problema de representatividad. Hay un problema de legitimidad, y de legitimidad doble, de legitimidad de origen, ¿no? Porque efectivamente no son representativos de digamos, del sistema internacional y de los nuevos equilibrios que se han ido generando, ¿no? Y la aparición de nuevos actores, y también tienen un problema de legitimidad en términos de resultado. Siempre hablamos de legitimidad de origen, de legitimidad de proceso y de legitimidad de resultado en teoría política. Y también en este ámbito tienen un serio problema porque no proveen adecuadamente, ¿no?, ni normas aceptadas y legítimas, ni proveen esos bienes públicos. Y finalmente, pues tiene un problema de efectividad. Una muestra de ello, antes se hacía alusión, mencionaba Andrés ese año 2008, que probablemente quedará en los libros de historia como un punto de quiebre, ¿no?, de enorme importancia, no solo ni principalmente por la crisis financiera, ¿no?, sino por lo que representa en términos del multilateralismo y del orden internacional. Es el momento en el que hay que improvisar, crear el G20, que es un G7 más la Unión Europea, más los países emergentes, porque efectivamente, sin hacer uso de las reservas de divisas, los enormes montos de reservas de divisas de esos países, era muy difícil establecer los cortafuegos financieros que se requerían para hacer frente a la crisis. Entonces, esos problemas en esas tres dimensiones, de representatividad, legitimidad y eficacia, son hoy los que marcan la escasa suerte que el multilateralismo está teniendo, ¿no? Lo vemos en el ámbito de la seguridad, la paz y la seguridad, lo vemos en el ámbito del comercio. Desde 2003, antes incluso la ronda de Doha está bloqueada, ¿no? No ha habido ni un solo acuerdo significativo. Bueno, el acuerdo de facilitación de comercio de Bali, pero la OMC, mucho antes de esta crisis relativa al órgano de resolución de controversias, estaba bloqueada, y lo tenemos en unos organismos financieros internacionales. De hecho, hay países en situaciones de crisis de balanza de pagos que ya encuentran alternativas, ¿no?, sean los swaps bilaterales de China, ¿no?, o a través de otros mecanismos para poder evitar ir al FMI. Entonces, ahí yo terminaría señalando que el papel que juega el regionalismo, ¿no? Y quizás uno de los elementos de cambio más importantes, lo enlazo con la referencia también que se hacía a Amitabh Acharya hace unos minutos, tiene que ver con el diferente papel que está adquiriendo. El regionalismo había sido, digamos, un elemento, un building block del orden liberal internacional. Había una compatibilidad expresa entre los organismos regionales y las normas multilaterales, fuera en el terreno de la paz y la seguridad, fuera en el terreno, por ejemplo, del comercio internacional. Hoy estamos asistiendo, mi impresión es que estamos asistiendo está emergiendo un tipo de regionalismo distinto. Allá donde no está en crisis, en América Latina está en crisis, luego podemos hablar de ello, pero allá donde no está en crisis, como es el caso de la Unión Europea, ya no es tanto un building block de un orden multilateral, nuestro discurso es otra cosa, por supuesto, sino más bien es un regionalismo, digamos, más defensivo, ¿no?, digamos, que se vuelve sobre sí mismo, y un regionalismo, ¿no?, que en definitiva trata de proteger a los países que integran esos grupos de un entorno internacional hostil, ¿no?, de preservar ciertas islas de certidumbre en cuanto a las reglas respecto a un sistema internacional donde esas reglas pues, están perdiendo un papel relevante. Es decir, es un regionalismo, es una forma de multilateralismo, pero al mismo tiempo es geopolítica, ¿no? Es más geopolítico. Esto, por ejemplo, incluso en la Unión Europea, con el concepto de autonomía estratégica, ¿no?, que está impulsando el alto representante, lo está verbalizando y expresando de una manera explícita. Sí, defendemos el regionalismo, profundizamos la integración europea, pero lo hacemos con una perspectiva defensiva, ¿no?, digamos, para protegernos, y ya no somos, por lo tanto, bloques que construyen un orden internacional liberal, sino más bien que se defienden del deterioro, del debilitamiento de este orden. Muchísimas gracias. Yo
siempre aprovecho una breve pausa para indicarles de que estamos recibiendo preguntas. Tenemos ya 3 preguntas del público, tanto acá como en YouTube, así que por favor no se sientan inhibidos de dejarnos sus preguntas. Está habilitado el chat, la sección de preguntas y el chat en YouTube. Ahora, yo a Erika le prometí que iba a volver al tema de la reprimarización que ha ocurrido en los últimos años y que ella menciona, porque me parece que aparte es una muy buena forma de que volvamos al aspecto regional y empecemos a hablar de algunos de los actores extrarregionales que están activos en la región, ¿no? Entonces, justamente hemos hablado de la reprimarización que se han dado en los últimos años, así como el aumento de la presencia china en la construcción de infraestructura y financiación en la región. ¿Tiene esto algún impacto sobre los problemas estructurales de desigualdad o los déficits democráticos que vemos en la región? Sí, gracias por la pregunta. Bien, en efecto, la entrada de China se produjo masivamente durante la década que tuvo América Latina de crecimiento, mientras el resto del mundo, y especialmente Europa, estaba sumergida en una gran crisis financiera, ¿no? En ese momento se produce esa enorme reprimarización y ese enorme fortalecimiento de esos sistemas económicos basados en la extracción de materias primas. Esto tiene varios efectos. El primero es que la propia estructura económica de América Latina ligada a esos sistemas productivos de materias primas nunca ha sido una estructura justa. De hecho, en parte del fallo de la distribución de recursos en América Latina tiene que ver con estos sistemas extractivistas, donde ni se ha hecho un fortalecimiento del Estado desde el punto de vista fiscal que permita mantener un gasto social que no esté ligado a las bonanzas económicas de materias primas por un lado, pero tampoco se ha hecho una democratización de la riqueza de la que proveen estos productos. ¿Y por qué no hay democratización? Por su propia estructura de producción también, ¿no? No son intensivos en empleo, no son grandes creadores de empleo en la región. Durante mucho tiempo no han tenido unas fiscalidades muy bajas. Muchos de ellos se producen sobre grandes concentraciones, por ejemplo, de la tierra o la minería, ¿no? Que están muy, en cierta forma, puestos en manos de monopolios. Entonces, de por sí no son unos modelos que fácilmente creen riqueza social y sean distribuidores de la riqueza socialmente. Además de ello, han estado muy ligados a unos sistemas de gobernanza y políticos en los que se privilegió a élites extractivas. Entonces, tampoco han sido unos fortalecedores de la democracia en la región y de la representación de las minorías, muchas de ellas afectadas dentro de esos procesos extractivos. No han sido unos fortalecedores del asociativismo y de la democracia en realidad. Por eso, un auge de reprimarizador en América Latina trae enormes preocupaciones, porque si bien sustenta economías que no tienen que ahora mismo en plena crisis difícilmente podrían solventar su situación, muchas de ellas a punto de entrar en defaults o buscando crédito porque no tienen acceso a crédito, porque además se han convertido en países de renta media y difícilmente acceden a los sistemas de ayuda internacional. Entonces necesitan los recursos, pero no hemos cambiado las estructuras sobre las cuales esos recursos se distribuyen y generan, son parte de la prosperidad social que se espera. Por eso es que es problemático. ¿Cuál es el otro problema agregado? Las condiciones en las cuales la participación china o la demanda china se produce, tanto en la demanda de recursos primarios, que ya lo habíamos visto que es problemática en su estructura, como por ejemplo cuando China entra a través de la financiación de construcción de infraestructuras. Entonces, si bien es importante para la región tiene un déficit brutal en infraestructuras, es importante, necesitamos las infraestructuras, pero claro, las condiciones sobre las cuales se hace esa financiación de infraestructuras, el banco, tenemos mucho miedo a las ideas de las imposiciones que se hacían sobre los préstamos en el pasado, ¿no? Toda la condicionalidad. China tampoco está exenta de condicionalidad. No te condiciona el modelo político, no te condicionará los grandes toma de decisiones macroeconómicas, pero sí te condiciona quién lo produce, qué empresas entran, quiénes son los trabajadores, dónde se compran los recursos, cómo se compran y qué tipo de tecnología se usa.
Y eso tiene un peso muy importante en el modelo de desarrollo. Primero porque hemos visto experiencias desastrosas, como algunos casos en Ecuador, pero también porque está imponiendo unas condicionalidades que no fortalecen necesariamente las capacidades propias de la región. Entonces, todo esto como todo, ¿no? Hay que coger con lupa y mirar el tipo de modelo que se está construyendo y si realmente la región tiene condiciones para imponer sus necesidades por encima de los intereses de otros. Muchísimas gracias. Ahora yo voy a cometer un pecado que prometí que no lo haría y voy a volver a COVID, y esta vez con una pregunta para Luisa, que es: ¿cuál es el impacto de COVID-19 en las relaciones entre China y América Latina? ¿Cómo ha contribuido la diplomacia de las vacunas a la estrategia de China en la región? A diplomacia das vacinas foi uma grande porta de entrada para a China, para o soft power chinês na América Latina, uma chance para mudar a imagem e buscar uma outra cooperação, um outro tipo de cooperação, além dessa cooperação que a professora Érica descreveu, de dependência e de extração de recursos naturais, que vem agravando essas disparidades na região e acelerando graves consequências ecológicas e climáticas. Essa diplomacia da vacina veio num contraponto, num momento para mostrar uma China bem-sucedida, uma China que conseguiu conter o vírus e que é capaz de fornecer auxílio para esses países, e também como um fator de negociação, como aconteceu no Brasil, onde a Huawei, o governo estava posicionado para deixar de fora do leilão do 5G, e com a necessidade de insumos para as vacinas, essa posição foi mudada e os insumos chegaram a tempo da vacinação acontecer. Então, acabou sendo uma moeda de troca da China e também uma posição, uma entrada no vácuo do não assistencialismo americano, desses Estados Unidos que o professor Serven descreveu, que se retiraram do cenário internacional com Trump, que pararam, que se voltaram para si mesmo muito mais, que abandonaram esses mecanismos multilaterais e que foram, ao contrário, ao invés de fornecer vacina para a América Latina, eles participaram naquele primeiro momento até de sequestro de equipamentos de proteção. A gente viu aviões sendo desviados, um fechamento muito grande, começaram a produzir, se fecharam neles mesmos ao invés de se posicionarem como Índia, Rússia e China como fornecedores, como potências que vêm ao socorro quando uma grande pandemia acontece. Foi esse o cenário que ainda se desdobra, né? A crise ainda não, longe de ter se encerrado, a crise da pandemia, são várias crises, né? Camadas de crises, mas a crise pandêmica ainda se desenrola e a China ocupou esse vácuo muito rápido e se mostra isso como um país que é potência e que é um player global capaz de vir ao auxílio, que é bom ter por perto. Acho que essa é a mensagem. Muchísimas gracias. Yo ahora me veo obligado a volver al tema Estados Unidos. Y Érica, esta pregunta es para vos, porque hemos hablado de varios actores de peso en la región y hemos hablado desde la perspectiva de la extracción de recursos, hemos hablado de la perspectiva de COVID, pero hay una agenda de Estados Unidos que es frecuente, común, ya histórica, que tiene que ver justamente con el problema de las drogas ilícitas y cómo impacta esta agenda y de Estados Unidos en la región. Bien, nada más ligado al problema de los recursos naturales en América Latina que el narcotráfico, ¿no? Que entender en su origen esa idea, esa ligación. El problema de las drogas es que siguen siendo un problema, justamente, ¿no? Entonces estamos en el siglo XXI, después de varios procesos en las Naciones Unidas, después de un montón de dinero, de vidas perdidas en el camino, y siguen siendo un problema y siguen siendo parte de la agenda indispensable de la seguridad.
¿Por qué es un problema de seguridad? En parte porque lo hemos decidido así, porque hay un consenso internacional que decide que son un problema de seguridad y que deben ser abordadas como tales. Consenso que en buena parte ha estado mantenido por los Estados Unidos. Claro, efectivamente sí tienen, no vamos a minimizar el papel de los criminales que están envueltos en el tráfico, ¿no? Pero justamente esto no nos permite ver la complejidad del problema. El tráfico criminal y la criminalidad, que cada vez es más compleja alrededor de las drogas, está ahí. Y tiene un impacto enorme sobre la región, especialmente en las condiciones de gobernabilidad de la región, porque ha impactado los sistemas políticos, porque está ligado a la corrupción, porque está ligado a las incapacidades de los estados latinoamericanos, y eso es un problema tanto para los estados latinoamericanos como en efecto lo es para Estados Unidos. Pero también hay otra parte que es básicamente como está planteada la solución y como la ha planteado Estados Unidos, hemos visto que tiene pocas salidas. Entonces, dentro de la agenda, uno de los grandes cuestionamientos es si Biden va a cambiar o va a en ese positivismo que veíamos y del que nos hablaba Andrés, de algunos teóricos norteamericanos, que veían la posibilidad de que Biden retomara agendas más dialogantes, agendas mucho más abiertas, había posibilidades de que esto se cambiara. Trump tuvo una postura bastante clásica en materia de narcotráfico. En el caso colombiano, por ejemplo, volvió a la fumigación masiva de cultivos. En el caso de México ya sabemos cómo englobaba todo el sur global dentro de esa idea de cerremos fronteras para evitar que todos estos problemas lleguen, porque todos vienen juntos, ¿no? La migración, el crimen, todo junto. Entonces, esa postura relativamente clásica se esperaría que Biden tuviese una posibilidad o un cierto aperturismo para cambiar. Pero en primer lugar, está limitado por las construcciones propias de su agenda y por otro lado, de su agenda interna, que tiene un problema ahí que solucionar para poder acometer y meterse en debates globales importantes. Y por otro lado, vemos que hasta el momento, y esto es lo curioso de esto, está tomando el mismo derrotero de Trump. Entonces, ya en los documentos en los documentos oficiales se vuelve a pedir la fumigación masiva de cultivos ilícitos, por ejemplo, el uso de glifosfato, y esto genera una gran preocupación porque se esperaba que el simple cambio de administración produjera un cambio de política que fuera más abierta. El tema de los narcóticos, de todas formas, el problema es que no está ahora mismo en la discusión de la agenda global, pero necesita entrar en la agenda global para poder plantear soluciones, ¿no? Y especialmente importante para América Latina, que ve que en ello le va buena parte de los recursos que destina para combatir esto. Entonces, hay una discusión con Oriente, y este es otro punto que también apunta a cosas que ya mencionaba Andrés, es si es posible buscar cambios globales o simplemente la división que hay en Oriente y Occidente frente al tema de las drogas permitiría volver a ponerlo en la agenda pública y presionar por cambios. Está la agenda despenalizadora, que presiona por la despenalización de ciertas sustancias y que en cierta forma también es parte de ese conjunto de argumentos que esgrimen los países más afectados para que esto sea incluido en la agenda, dado que ya hay unos avances políticos y unos cambios políticos dentro de los propios Estados Unidos, concretamente, y dentro de Europa. Muchísimas gracias. Recuerdo, ya han entrado varias preguntas, así que las estoy leyendo, las estoy recopilando para introducirlas brevemente a la discusión, pero mientras tanto siento que hemos hablado bastante sobre Estados Unidos, hemos hablado sobre China, hemos hablado sobre la Unión Europea, hemos mencionado Rusia, y ahí yo voy a aprovechar para hacerle una pregunta a Luisa, después voy a seguir con Andrés, pero primero, Luisa, yo te quería preguntar sobre si podría Rusia actuar como un elemento de balance en esta rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China. Creo que sí, pero hay que mesmo se a Rússia for ser esse ator, esse elemento de equilíbrio entre a Rússia e a China, não vai tirar do cenário esse movimento de rivalidade e reequilíbrio entre Estados Unidos e China. Acho que ela pode atuar como um outro dançarino nessa dança, mas essa dança vai acontecer, está acontecendo entre Estados Unidos e China. Acho que é muito
para mim, a mudança da China, a minha mudança da China para os Estados Unidos foi a confirmação visual, ter uma imagem desse reequilíbrio entre as potências, de estar numa China onde as pessoas estão absolutamente otimistas em relação às condições de vida, que viveram uma melhora das condições de vida muito visível, estão vivendo uma vida melhor que a de seus pais, com muito mais possibilidades, e nos Estados Unidos, onde as pessoas estão vivendo pior que seus pais, e a desigualdade é crescente, é visível, com pessoas na rua e com um desemprego crescente. Então, para mim, esse reequilíbrio com a Rússia ou sem a Rússia, ele continua acontecendo, mas a Rússia traz uma opção para os outros países ou para a América Latina para reequilibrar. Eu sou do time que não descreve esse movimento propriamente como uma guerra fria, mas por causa da interdependência dessas economias, e é justamente o que Estados Unidos e China estão tentando fazer, é diluir essa interdependência econômica, fazendo substituição de importações e apostando na demanda doméstica, se fechando um pouco mais e saindo também pelo menos os Estados Unidos, saindo ainda desses mecanismos tradicionais multilaterais, como a ONU e até o G20 sendo esvaziado, para fazer o que Biden vem fazendo, que é criar grupos específicos de países para tratar sobre assuntos específicos, né? E sendo multilateral, mas uma dinâmica diferente, e ao mesmo tempo mantendo uma lógica protecionista. E a Rússia ela vem como um outro player que agrada muito aos chineses. Os chineses têm grande satisfação em lidar com governos que eles entendem o processo decisional, que não é um processo decisional como o latino-americano, que eles ficam completamente perdidos, quem vai decidir o que, como, quando. Então, essa continuidade não do governo russo na presença do Putin, que assim como Xi Jinping tem um longo mandato pela frente, isso facilita ainda mais essa aproximação, essa interação China e Rússia. E, sim, por que não? Acho que a gente precisa, acho que a América Latina precisa, sim, olhar, independente da rivalidade, da reorganização entre essas duas potências, olhar para outros parceiros, como a União Europeia, como a Rússia, como a Índia, ou Japão, ou Coreia do Sul, e tentar outros movimentos e não ficar à mercê de atender demandas desses países. Muchas gracias. La respuesta, en verdad, me deja así, perfecto el terreno para, primero, una pregunta que le quiero hacer a Andrés, que tiene que ver justamente porque él viene trabajando mucho el tema de Eurasia e Indo-Pacífico, y si realmente este nuevo orden podríamos definirlo en términos de esa confrontación. Y después una para José Antonio, que tiene que ver con algunas de las características de estos regímenes, y una pregunta que nos dejó David Smilde en las preguntas y que me parece muy buena para responder. Pero primero, Andrés, te dejo la palabra. Sí, a ver, primero yo quisiera agregar algo al excelente comentario de Luisa sobre el tema de Rusia mediando. Como nosotros tenemos generalmente, particularmente en nuestra región, una especie de ceguera o miopía cuando empezamos a mirar hacia lo que es Asia-Pacífico, desconocemos algunos elementos. Por ejemplo, pensamos que básicamente la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China pasa por comercio, tecnología, no hay elementos ideológicos porque no hay proyección de modelos en el caso de China, pero hay un elemento geoestratégico fundamental. Y parece que nos olvidamos que en 2019, cuando la crisis del estrecho de Taiwán, el que salvó la situación para que no empezara un conflicto real fue Putin, intermediando entre Xi y Trump. Entonces, ese rol mediador, a Rusia le encanta estar en ese rol mediador porque lo coloca en lo que se llaman en Venezuela las grandes ligas, ¿no? Es decir, las grandes potencias. Pero la realidad es que, por otro lado, hay una dinámica de presión
desde Occidente, y se ha puesto muy de manifiesto en este intercambio que ha habido entre Biden diciéndole asesino a Putin y Putin diciendo el que lo dice lo es, me parece muy, digamos, si no fuera por lo dramático, bastante divertido. Pero bueno, lo importante es que hay la política de Biden en este momento se está endureciendo, y sí, yo estoy de acuerdo con esa observación de que de alguna manera Biden sigue la ruta de Trump, pero quizás con una manera más diplomática, recurriendo a los aliados, al multilateralismo, con guantes más de seda, por momentos, pero por momentos no. Esto lo demuestra tanto el conflicto con el intercambio con Putin como la reunión de Alaska entre los representantes de Estados Unidos y China. Pero volviendo al tema de Rusia, lo que pasa es que perdemos de vista, además, otro componente fundamental. Hay un entramado institucional importantísimo que han ido generando el tándem o el eje o el matrimonio de conveniencia, como ustedes quieran llamarlo, entre Rusia y China en el marco euroasiático. Y este eje de Rusia-China no solamente ha articulado un espacio de donde han excluido progresivamente a Estados Unidos y la posible presencia de la OTAN, se han asegurado cada uno de ellos respectivamente sus retaguardias estratégicas en términos territoriales, pero también han generado instituciones muy importantes como la Organización de Cooperación de Shanghái, que ya en 2007 decía que los valores liberales no eran lo que iba a ser parte de la agenda de la integración euroasiática. Entonces, tenemos un bloque muy claro donde están China y Rusia agrupando a toda otra serie de países a través de una serie de instituciones importantes, y a esto a la Organización de Cooperación de Shanghái sumaría la Unión Económica Euroasiática por un lado y el Belt and Road Initiative de China por el otro, y una serie de instituciones financieras, de tal manera que pareciera que tenemos un peso de lo que se llama, desde la perspectiva norteamericana, las potencias revisionistas y liberales, etcétera, que empieza a definir reglas de juego en el sistema internacional, lo cual es clave. En la medida que definen las reglas de juego, de alguna manera también definen cuál es la agenda de bienes públicos globales a la que hay que abordar. Pero sobre esto también probablemente volveremos más adelante. Y a este cuadro del bloque euroasiático yo quisiera agregar dos elementos importantes. El primero, que ese bloque euroasiático, hay un tercer jugador que siempre perdemos de vista porque tiene una política muy ambigua, pero que es potencialmente desde el punto de vista económico muy importante, que es la India. Entonces, Primakov, el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores en Rusia en la década del 90, ya hablaba del triángulo estratégico euroasiático, es decir, Rusia, China y la India. La India tiene una situación muy ambigua porque, por un lado, tiene un conflicto terrestre y una preocupación por la proyección naval de China, con China. Por otro lado, tiene esta alianza de China-Pakistán, pero curiosamente en estos días India, en el marco de la diplomacia de las vacunas, le regaló vacunas a Pakistán, interesante dato. Y por otro lado, tiene una relación histórica con Rusia, que es su proveedor de armas por excelencia, que Estados Unidos quisiera apropiarse ese espacio para proveer sus propias armas. Entonces, este triángulo euroasiático es fundamental para comprender toda una dinámica que se está produciendo y en la cual, perdóname que me extienda un momento, pero es necesario entender que lo que está haciendo la administración Biden es recuperar la estrategia del Indo-Pacífico de Trump sin los componentes comerciales hasta ahora, sino que básicamente con los componentes estratégicos. Entonces reúne al cuadrilátero de seguridad, del diálogo de seguridad con la India, Australia y Japón, trata de promover, bueno, Blinken ha viajado a Japón y Corea del Sur, el secretario de Defensa ha viajado a la India, todo en el marco de este frenesí que han tenido últimamente de viajes y de visitas, más que nada para consolidar sus alianzas en el Indo-Pacífico. ¿Por qué? Porque yo creo que está muy claro para Estados Unidos cada vez más que la confrontación entre el bloque eurasiático y los intereses occidentales en general se va a producir en esa área. Muchísimas gracias. Bueno, ahora
Vamos a saltar un poco el protocolo de preguntas porque David Smilde nos mandó una pregunta muy buena sobre si no tendríamos que más bien estar pensando en el auge de la viabilidad de los proyectos iliberales. Y José Antonio me ha pedido la mano y me parece súper pertinente porque igual encaja muy bien con varias de las preguntas que ya tenía pensadas para el resto de la conferencia. Así que, José Antonio, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias también por la pregunta de David, ¿no? Que es muy relevante, ¿no? Yo quisiera reivindicar primero una mirada a las relaciones internacionales un poco más sociológica, no como es clásico verlas en términos de actores y de la pugna de poder, sino pensar también en las bases sociales. La primera afirmación que querría hacer es que todo orden internacional, liberal o de otra índole, para ser viable, tiene que tener unas bases sociales relativamente firmes, sociales y económicas, ¿no? Porque de lo contrario es muy difícil que pueda sostenerse y gozar de legitimidad y de viabilidad. Miren, no ha habido un momento en el que el orden internacional liberal se haya visto más cuestionado desde el punto de vista material e ideológico como durante el periodo de la Guerra Fría. Y sin embargo aguantó. Claro, podemos preguntarnos si aguantó, ¿no?, esa pugna de poder solamente porque tenía una dotación de misiles nucleares. Yo creo que fue un factor. Pero desde luego, probablemente lo fue mucho más importante, el hecho es que los regímenes occidentales, democráticos, liberales, gozaban de una enorme legitimidad, ¿no?, y de una enorme afección de la ciudadanía, ¿no? Incluso habían tenido, gracias a los pactos sociales keynesianos, a las políticas del estado de bienestar, tuvieron la capacidad de incorporar, ¿no?, a sectores sociales, los sectores obreros, que de otra manera, en otros periodos anteriores, habrían mirado con muchos mejores ojos al bloque soviético y a la Unión Soviética. Y de hecho, el auge de la socialdemocracia, ¿no?, y de los modelos sociales y de los pactos sociales en Estados Unidos y en la Unión Europea es fundamental para entender la viabilidad, la legitimidad de esos modelos durante la Guerra Fría y entender por qué resistieron también el desafío ideológico, sin descuidar, por supuesto, los factores que Andrés mencionaba al principio, que son elementos ideológicos que vienen de mucho antes. Es decir, que en términos de transición de poder, efectivamente podemos, si se me permite una analogía forzada, ahora hay actores como China u otros que pueden lanzar un desafío digamos, muy notable en términos materiales e ideológicos. Pero mi impresión es que lo que le está fallando al orden internacional liberal en este momento y a los países, a los estados, digamos, que tradicionalmente lo han sostenido, tiene que ver más con lo que está ocurriendo al interior de los mismos, es decir, el debilitamiento de estas bases sociales. No hace mucho, en International Affairs, en un número muy bonito que publicó esta revista justamente sobre el orden internacional liberal, había un artículo de John Ikenberry, ¿no?, que planteaba que la crisis del orden internacional liberal no deberíamos verla como una crisis Edward Hallett Carr, sino como una crisis Karl Polanyi, ¿no? Y son dos interpretaciones muy distintas de lo que ocurrió en otro momento de crisis del liberalismo y de la democracia. Es decir, que en realidad lo que estaría ocurriendo ahora no es solo ni principalmente que haya una transición de poder en términos de actores hegemónicos, sino que en realidad lo que se está produciendo es una erosión muy notable de la legitimidad, un problema creciente de desafección de la ciudadanía de los países que sostienen a esos órdenes. Y por eso las fuerzas iliberales nos surgen en casa. Y por eso el orden internacional liberal no solamente se ve cuestionado por actores emergentes en el exterior, sino que implosiona al interior. Probablemente el ejemplo más claro de ello, yo creo que lo hemos tenido en las escenas del Capitolio recientemente, ¿no? Quedarán en los libros de historia de secundaria, probablemente en las próximas décadas, como uno de esos momentos, ¿no?, críticos de cuestionamiento del liberalismo. Y la pregunta de David es muy importante en este sentido, porque fíjense el contraste. En este momento tenemos en muchos países occidentales problemas muy serios de desafección, de crisis de confianza, de debilitamiento y de erosión de las instituciones democráticas, de desapego de la ciudadanía que crean el caldo de cultivo para la emergencia de todos estos actores liberales de extrema derecha, ultranacionalistas. Fíjense lo que está ocurriendo en el caso de China, ¿no? Podemos discrepar de los valores, pero hay un pacto social no escrito que funciona. Y es un pacto social por el cual la ciudadanía no reclama libertades democráticas mientras se le proporcione orden, seguridad y prosperidad económica, ¿no? Y en este momento, en términos de legitimidad, creo que podemos afirmar que goza el régimen chino entre su población de unos niveles de legitimidad mucho mayores de los que tienen algunos gobiernos, algunos sistemas de partidos, algunos sistemas democráticos, tal y como lo están diciendo las encuestas. Por supuesto, en China no hay encuestas al estilo de las que podemos, no tenemos, digamos, el elemento comparado. David plantea un tema muy interesante en ese sentido, y es que estos nuevos regímenes iliberales han logrado dos cosas. La primera de ellas es lograr ese tipo de pactos sociales no escritos,
Acompañarlos además en términos de nuevas tecnologías, de unos instrumentos de control. Cuidado, esos instrumentos de control son muy efectivos en términos coercitivos, pero recuerden la idea de hegemonía y el concepto de poder gramsciano. El poder no solo descansa en la coerción, descansa en el consentimiento. Y también hay mucho de eso en estos países. Y la otra cuestión que apunta al argumento que plantea David, se ha roto un binomio esencial, ¿no?, que existía desde tiempos muy pretéritos, pero especialmente desde los años 90, y es la asunción de que libre mercado corre parejo a regímenes políticos liberales y democráticos. Eso era una expectativa que no se producía en China y ya se está empezando a aceptar, incluso en los países occidentales, por parte de determinados actores, que podemos tener libre mercado sin necesidad de tener democracia, ¿no? Y esto es un elemento de fractura y de ruptura que muestra que efectivamente la viabilidad creciente de los proyectos iliberales no solamente se da en esos estados emergentes, sino que está empezando a plantearse en nuestras propias sociedades. Mi argumento, para terminar, por lo tanto, es que además de prestar atención a los fenómenos de transición de poder, prestemos también atención a cómo el orden liberal internacional está implosionando al interior de nuestras sociedades. Y la solución en ese sentido no pasaría solo ni principalmente por restaurar, reforzar las normas internacionales, los organismos internacionales. Si no vuelve a haber en el seno de nuestras sociedades pactos sociales inclusivos, si no reconstruimos el contrato social en nuestras sociedades y por tanto la confianza y la afección de la ciudadanía, tenemos un futuro muy complicado para el orden liberal internacional. Muchísimas gracias. Como verán algunos, ya estamos en la hora 10 de que arrancamos este panel, por lo cual yo voy a tomar una medida que voy a leerles algunas de las preguntas que nos han hecho llegar desde el público y darles una posibilidad de hacer un comentario de cierre y o respuesta a alguna de estas preguntas para poder ofrecerles a cada uno tiempo suficiente, pues no quiero estar persiguiendo al último diciéndoles nos estamos quedando sin tiempo o algo así que tengan un poco más de comodidad en sus tiempos de respuesta. Tengan en cuenta que son preguntas que han estado llegando a través del panel, así que varían un poco en temática y cada uno puede sentirse cómodo respondiendo una, otra no, así que por favor tampoco se sientan obligados a responderlas a todas, sino cada uno de los panelistas les pido que abarquen lo que les parece que mejor pueden cubrir, ¿no? Entonces una que llega es ¿qué tipo de oportunidades se generan para una región como América Latina cuando participa poco en las dinámicas internacionales de comercio e influye menos en términos políticos y diplomáticos? Otra pregunta tiene que ver en relación a la estrategia de Estados Unidos en el plano de las alianzas militares y teniendo en cuenta las opiniones de Trump sobre el tema y el cambio de los escenarios, ¿cómo ve las relaciones de Estados Unidos con Europa y en particular sus relaciones con OTAN? ¿Piensa que la OTAN mantiene vigencia? Después, pasando para los amigos de YouTube que nos vienen siguiendo y haciendo preguntas, una de las preguntas que me parece que igual más o menos la hemos cubierto, pero tiene que ver con el fenómeno Trump, si es un fenómeno aislado o dentro del orden liberal en Occidente, o representa un signo de cambio profundo e irreversible dentro de los Estados Unidos. Por otro lado, tenemos la pregunta sobre, disculpen que estoy acá, ¿y estaría América Latina en desventaja ante un debilitamiento del orden liberal, considerando que nuestros principales socios y aliados internacionales son países occidentales liberales? Así que yo con esto les dejo las preguntas, la oportunidad para hacer cierre. A la primera que le cedo el micrófono es a Erika, y ahí vamos completando la sesión de hoy. ¡Qué desafío! Bien, yo creo que al hilo para responder algunas de estas preguntas, iba a seguir el hilo con lo que decía José Antonio, que me parecía muy sugerente, ¿no? Cuando dice, vamos a mirar al interior de las sociedades lo que está pasando, porque esto, el debilitamiento de las bases está dentro de los países. Entonces, cuando describe toda la situación, ¿no?, del desgaste de las bases sociales, del problema de la falta de cubrimiento de las demandas ciudadanas, de la representación y tal, a mí lo que me surgiera es como una latinoamericanización del mundo, ¿no? Porque estos son los males estructurales de América Latina. Entonces, toda la vida nosotros llevamos discutiendo, desde por lo menos los años que llevo en América Latina, la falta de representación,
cosas, ¿y a qué llevaba eso? A que en las regiones donde estudiábamos los populismos, el populista por excelencia es un concepto latinoamericano, ¿no? Las políticas de mano dura, que eran aquellas que buscaban dar respuestas fáciles a los problemas estructurales complejos. Claro, la pregunta que surge es, estas tensiones que llevan a este cuestionamiento y a este surgimiento de propuestas iliberales ya estaban presentes desde antes en la región. Y lo que vemos es que empiezan a ampliarse y esos conceptos que nos servían para estudiar América Latina ahora los usamos en todas partes, ¿no? Populismos de centro, de derecha y de izquierda ahora está analizándose. ¿Por qué América Latina seguía funcionando como región en el orden liberal, ¿no? Cuando había una idea, cuando dentro estaba en aquel caos, en aquel desastre que ahora vamos a expandirse. En cierta forma, el orden liberal de Occidente le servía de estrella polar, ¿no? De guía, de eso que se aspiraba a hacer y eso que se buscaba. No se conseguía porque realmente dentro no hubo ni un proceso de cambio de las élites, ni una respuesta a todos esos desafíos sociales, pero digamos que me surge esa comparación, ¿no? América Latina siempre ha estado así, esto ahora nos pone en cuestión todo el orden internacional, incluso aquel que regía y que guiaba el cauce de América Latina, y cómo podríamos buscar solucionar esto en un momento en que esos modelos entran en crisis, ¿no? Y aún más difícil para la región. Cuando preguntan qué oportunidad para una región es relevante, justamente en ese cambio de modelo donde América Latina no ha sido capaz de generar modelos propios, ¿no? O perdió hace mucho tiempo la iniciativa, porque sí que la tuvo, de generar modelos de multilateralismo, de generar modelos de derecho internacional inclusive. El problema es que la falta de posicionamiento de la región y su falta de órdenes hacia los cuales construir su sociedad y reconstruir desde las bases de aquellos desafíos estructurales, para mí debilita aún más su presencia y profundiza su irrelevancia. Y ¿está en desventaja en el orden internacional? Sí, ahora mismo está en desventaja, porque además de ello, tenemos que esa enorme desestructuración social y la polarización política que trae consigo, han dejado un regionalismo en ruinas. Y entonces, cuando estamos hablando de unos órdenes defensivos desde el punto de vista regional, como los planteaba José Antonio, América Latina no tiene prácticamente estructuras ahora mismo, tiene unas estructuras funcionales en materia de algunos intereses compartidos comerciales, pero donde ni siquiera hay una complementariedad productiva o estratégica, como es el caso clarísimo del Mercosur. Entonces, está en desventaja, sí, por supuesto que está en desventaja. Y con eso, y otras cosas que no mencioné, pero que son importantes, como pensar en América Latina en su desventaja frente a los cambios de matrices energéticas, productivas, ¿no? Gobernanza del cambio climático, pues una región tan afectada y estar en desventaja, pues su futuro, en cierta forma, es gris en ese sentido. Soy un poco pesimista para cerrar, pero lo voy a dejar ahí. Muchísimas gracias. Luisa. Estoy de acuerdo con profesora Erika, que está en desventaja, pero tiene ventajas también. América Latina pode aproveitar esse momento de transição justamente para buscar um outro modelo, um modelo mais justo, menos desigual, e não que ele seja autoritário, mas acho que é um movimento como o que vem acontecendo aqui nos Estados Unidos, com uma população cada vez mais favorável ao aumento da proteção social. Quer dizer, depois dessa experiência ultraliberal, economicamente falando, uma busca por uma ampliação das redes de proteção, e com isso a pandemia ajuda nesse sentido, porque se valoriza ou se vê a necessidade de auxílio emergencial, de um auxílio do governo econômico e de um sistema de saúde universal. Isso é o que tem bom. A gente viu o anúncio do Biden essa semana, que é justamente um marco dessa expansão da proteção social no país liberal por excelência. Então, ainda não está aprovado, mas é uma sinalização que esse revés, que essa crise, ela de fato está acontecendo, ela é bastante concreta. Dentre as vantagens, nós temos se a gente olhar para essa ordem liberal,
dentro da sociedade, nos câmbios, nessas mudanças dentro da sociedade, como propôs o professor José Antônio, a gente vai ver também que a gente está num momento de repensar a produtividade, de repensar os modelos das cidades, de sair das grandes cidades e partir para uma dinâmica produtiva deslocalizada, de cidades de menor porte, de repensar também as unidades, os cuidados infantis. Esse movimento está acontecendo em diversos países, e o fato da gente ter muita coisa para fazer pode ser uma vantagem de fazer uma transição direto para uma solução mais razoável, sem passar pelo mais dramático. Eu fiquei pensando nas crises que passam também a China, que tem suas crises societais também nesse mix, embora estejam passando por um momento muito favorável, essa ascensão econômica, tem uma questão social muito dramática na sociedade chinesa, que é o envelhecimento da população e a redução dos nascimentos, da natalidade, né? E essa crise da produtividade, se a gente pode chamar assim, a crise do patriarcado, crise da revisão dos cuidados infantis, isso é uma crise em diversos países, e a América Latina entra nesse bolo, e diversos países estão forçados por essa... Quem cuida das crianças e mulheres parando de ter filhos ou tendo filhos mais tarde, e o impacto disso na produtividade e nas nossas sociedades ser mais um fator para apoiar a expansão da proteção social. Esse grande mecanismo, eu acho interessante, porque em países tão diferentes como China e Estados Unidos, eles acabam de entrar em acordo nesse ponto. Tem a China ampliando a licença maternidade, que é uma política social novíssima para o modelo chinês, e Singapura e Hong Kong nesse mesmo movimento, e o movimento que os Estados Unidos acaba de abraçar agora com Biden. Então, eu acho que dá um caminho, embora os modelos políticos completamente diferentes, tem uma direção nessa ampliação da proteção social. É o meu palpite. Muito obrigado. José Antonio? Micrófono. Gracias. Contestaría rápidamente al profesor Rafael Piñeros, ¿no?, que ha planteado esta pregunta sobre la Alianza Atlántica, ¿no? Digamos, en cierta manera, a lo que estamos asistiendo, en parte, es una reedición de viejos debates, ¿no?, entre, digamos, la primacía del vínculo atlántico o la primacía de una defensa autónoma por parte de Europa. Entonces, no es casual que el concepto de soberanía estratégica o de autonomía estratégica que está planteando la Unión Europea para definir su nuevo rol en este mundo de tensiones geopolíticas apareciera con fuerza en el momento en el que Trump, ¿no?, se desentendía de la Alianza Atlántica y la ponía en cuestión, ¿no? Vimos, por ejemplo, la reacción de Angela Merkel, ¿no?, de desconfianza hacia la alianza y de apuesta por una defensa europea y una seguridad europea más autónoma, ¿no? Ahora que viene Biden, de hecho ya estamos discutiendo si no vamos a volver a este momento en el que repensamos este concepto de autonomía estratégica más en el marco noratlántico, ¿no? Entonces, sí, las condiciones han cambiado, desde luego hay contexto distinto, pero al mismo tiempo hay un cierto elemento de déjà vu en nuestros debates sobre el papel de la Alianza Atlántica. Parte de la ecuación tiene que ver con el compromiso que los Estados Unidos, decreciente en general, vaya teniendo sobre esto. Yo quisiera añadir un último punto, ¿no? Y me recordaba parte de este debate, ¿no?, una frase atribuida a Gandhi, ¿no?, sobre la civilización occidental. Una vez le preguntaron a Gandhi, ¿no?, dice, ¿qué piensa usted, ¿no?, o qué opina sobre la civilización? ¿Qué opino de la civilización occidental?, dijo Gandhi, que sería una buena idea, ¿no? Entonces, casi podríamos decir, ¿no?, adaptar la frase al orden liberal internacional, ¿no? ¿Qué opino del orden internacional liberal? Pues que sería una buena idea, ¿no? Es decir, que en parte también sus inconsistencias, sus contradicciones, pues también son un factor importante en ese cuestionamiento, en esa erosión y en esa deslegitimación.
Entonces, quizás parte del trabajo que tenemos que hacer es tratar de reconstruirlo para que sea más coherente y más consistente, ¿no? Vuelvo al tema de las vacunas, ¿no? Muy brevemente, porque creo que es un ejemplo. Antes se ha mencionado en conversaciones que hemos tenido en España, en la Unión Europea, con el Servicio Europeo de Acción Exterior, con nuestro ministerio, sobre el tema de las vacunas, pues hemos hablado sobre la posición que ha adoptado la Unión Europea en la Organización Mundial de Comercio respecto a las vacunas, ¿no? Hace unos días, cuando hemos defendido la protección de las patentes, en vez de asumir que un momento excepcional como el que representa esta pandemia, era el momento de activar las normas de la OMC, que son normas del orden liberal internacional para situaciones excepcionales que permiten de manera extraordinaria, temporal, levantar la protección de las patentes. Lo dijo hace poco el secretario general de la OMS, doctor Tedros, ¿no? If not now, when? ¿No? Es decir, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Entonces, esto, si el orden liberal internacional, las reglas multilaterales no proveen bienes públicos globales, no responden a las situaciones de crisis, no dan respuesta a necesidades de gobernanza internacional como las que plantea esta pandemia, ¿no? Esto evidentemente erosiona. Y es una mala idea porque, primero, desde el punto de vista ético, ¿no? Sitúa a los defensores del orden liberal internacional en una mala posición. Segundo, digamos, no es una buena idea desde el punto de vista económico, porque no vamos a tener recuperación económica global si no hacemos no solamente una vacunación universal y equitativa, es que además tiene que ser rápida, ¿no? En tercer lugar, estamos dejando espacio abierto para la utilización geopolítica de las vacunas por parte de China o de Rusia. Y en cuarto lugar, ya desde el punto de vista puramente inmunológico, si dilatamos mucho el proceso de vacunación universal, vamos a dejar tiempo para que aparezcan nuevas variantes y nuevas mutaciones y esto no se va a terminar nunca. Entonces hay todo un conjunto de razones que justificarían plenamente que el orden liberal internacional actuara como se espera en este momento y no lo está haciendo, ¿no? Y esto yo creo que es una llamada de atención sobre, más allá de actores emergentes y cuestionamientos iliberales que pueda haber, sobre el flaco servicio que al orden liberal internacional estamos haciendo también desde quienes pretendidamente somos sus defensores, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Sí, muchas gracias. Me imagino que me queda un minuto, ¿no? Más o menos de tiempo. Yo creo que lo bueno de este excelente webinario que hemos tenido es que hemos podido ir encajando piezas de la agenda internacional y lo que pasa con la crisis del orden liberal junto con la perplejidad en la que vivimos en América Latina, para llamarlo de la manera más elegante. Hay una maravillosa frase de Andrés Malamud y Esteban Actis, que dice que la región está viviendo cada vez una mayor irrelevancia sistémica frente a una cada vez mayor relevancia estratégica, porque nosotros no terminamos de resolver nuestros problemas, pero los actores de afuera sí están muy claros con respecto a cómo nos abordan. Pero yo quería hacer una reflexión final más de otro orden, porque me parece que es importante. Me llama mucho la atención que, quizás con la excepción de David, las preguntas que han llegado son preguntas que se orientan más bien a ver cómo se articula la relación o cómo participa América Latina en un sistema en donde lo que está presente es fundamentalmente Occidente, quizás con la excepción de China, que es el gran competidor de Estados Unidos. Entonces, yo con esto no quiero hacer utilizar un término descalificativo, porque de la misma manera que hay rusocentrismo o sinocentrismo, también hay europocentrismo. Y el europocentrismo lo tenemos muy arraigado en América Latina, referido a todo Occidente, no solamente Europa. Entonces, el problema es que esta irrelevancia sistémica, y que está asociada también con aquella famosa caracterización de Rouquier de que América Latina es el extremo occidente, nos hace muy difícil buscar respuestas más allá de lo que acostumbramos de nuestra zona de confort ideológico-cultural. Y nuestra zona de confort ideológico-cultural, obviamente, es la cultura occidental. Y esto también condiciona las dificultades para buscar soluciones en términos de modelos. No digo que nosotros tengamos que mirar a los modelos euroasiáticos necesariamente, pero sí digo si en los modelos occidentales, desde el punto de vista de lo que refería José Antonio, a, digamos, los pactos sociales, los acuerdos establecidos en épocas de bonanza económica además,
y nosotros no estamos viviendo ninguna bonanza económica en América Latina, si esos siguen siendo el referente por el cual nos vamos a guiar para organizar alguna forma de salida alternativa en el caso de América Latina en lo que se refiere a nuestra situación interna, dramática de por sí y acentuada además por la pandemia, bueno, estamos yendo por mal camino. Y ahí es que yo quisiera enfatizar que estas percepciones que tenemos, siempre mirando hacia el norte, nos dificultan poder buscar nuestro propio camino porque no terminamos de mirar otras cosas que pasan en el mundo. Y las otras cosas que pasan en el mundo no son solamente China, ni son solamente Rusia, sino es un mundo emergente dentro del cual nosotros no sabemos muy claramente cómo nos vamos a ubicar porque todavía seguimos mirando en una sola dirección. Bueno, me voy a quedar ahí porque hay mucha tela para cortar sobre esto. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas, a nuestra audiencia. Obviamente que estoy compartiendo los links nuevamente dentro del chat. Hay un call for papers para el próximo número de Pensamiento Propio que cierra en estos días, así que si no lo han visto, acabo de colocar también el link en el chat. Los que nos están viendo en YouTube, suscríbanse, así les llega la notificación cuando hay otro webinar. Pero bueno, no sigo más con la publicidad. Le quiero agradecer enormemente al panel que nos está acompañando hoy, al público que estuvo conectado, sea por el Zoom directamente o por YouTube. La verdad que muchísimas gracias a todos por su tiempo, su atención, su compromiso con el tema. Sé que son tiempos de mucho Zoom, probablemente sea un poco más de Zoom durante los próximos meses también, pero bueno, esperamos verlos nuevamente. Recuerden que este es un nuevo ciclo que estamos lanzando conjuntamente entre la Fundación Carolina y CRIES, por lo cual se vienen muchos más webinars y también con paneles de lujo como el que tuvimos hoy. Mil gracias a todos por unirse hoy a este Zoom. Chao, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Un gusto. Muchas gracias. Que tengan un buen día.